En un rincón olvidado de un pueblo donde el viento parecía susurrar recuerdos de otros tiempos, vivía don Eusebio, un hombre de casi 80 años, con la espalda encorvada y las manos como cortezas de árbol seco. Su casa, más que una vivienda, parecía un suspiro que el tiempo había dejado atrás, tablas torcidas, techos parchados con láminas oxidadas, y un suelo de tierra tan dura que crujía al caminar. No tenía televisión, ni radio, ni siquiera un ventilador que aliviara el calor sofocante del verano o el frío cruel del invierno. Todo lo que tenía cabía en una sola habitación, una cama que gemía con cada movimiento, una mesa vieja de madera astillada, y su banco de zapatero, ubicado junto a una cruz desgastada colgada en la pared, donde el polvo se acumulaba como si también ella esperara un milagro. Don Eusebio había sido zapatero toda su vida. Desde los 7 años aprendió a coser suelas y remendar zapatos con su padre, que también había sido zapatero antes de morir de pulmonía en un invierno cruel. Su madre se fue poco después, consumida por una tristeza que no supo explicar y que la apagó lentamente, como una vela sin aceite. Desde entonces, el pequeño Eusebio creció solo, remendando calzado en silencio, hablando solo con Dios, y aprendiendo a escuchar los lamentos que dejaban las pisadas de los demás en los zapatos rotos que le traían. Nunca conoció el amor, ni formó familia. No tengo tiempo para mí, decía siempre, porque hay mucha gente con los pies heridos, y el alma más rota aún. Su fe era lo único que no se había desgastado con los años. Cada mañana, al amanecer, se arrodillaba frente a la cruz. No pedía riquezas, ni lujos, ni un destino diferente. Solo pedía fuerza para continuar otro día. Sus manos temblorosas cosían como podían, y a pesar de que sus ojos ya no veían bien, seguía arreglando botas gastadas, zapatos escolares y sandalias rotas. Nunca cobraba más de lo justo. Y si alguien no tenía cómo pagarle, aceptaba una tortilla fría, un café, o simplemente una bendición. Dios me da lo que necesito, solía decir con una sonrisa quebrada pero sincera. Pero aquel año, el invierno no solo trajo frío. Trajo silencio. El silencio de las calles vacías, de las puertas cerradas, de los pasos ausentes. Ya nadie salía. Los niños no iban a la escuela, los obreros no caminaban al trabajo, y las mujeres no bajaban al mercado. Nadie necesitaba zapatos remendados. Y el banco de don Eusebio, donde antes descansaban calzados esperando un milagro, ahora solo acumulaba polvo. Durante semanas enteras nadie llamó a su puerta. El arroz se acabó. El pan se puso duro. La soledad se volvió más pesada que nunca. Y el estómago, vacío y dolido, no dejaba dormir. A veces, don Eusebio metía una bolita de trapo en su boca solo para engañar el hambre. Una noche, ya con los huesos fríos y el alma desgastada, se sentó frente a la cruz. Tenía los labios resecos y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio. El silencio era tan profundo que incluso el crujir del banco parecía gritar. Apoyó la cabeza en las manos y, con una voz quebrada que apenas salía, susurró: Señor, yo no te pido riquezas, ni lujos. Solo un poco de pan, solo un poco de calor. Tú sabes que siempre he confiado en ti, pero ya no tengo fuerzas, Padre. Ya no me queda nada. Las lágrimas le caían en el pecho, mojándole la camisa vieja como si fuera lluvia cayendo sobre tierra seca. Y allí se quedó dormido, vencido por el hambre y el cansancio, bajo la única vela que iluminaba su noche, hasta que ésta también se rindió y dejó todo en oscuridad. A la mañana siguiente, el frío calaba hasta los huesos. Don Eusebio despertó con la espalda entumecida, aún recostado sobre su banco. El sol apenas entraba por la ventana, pero el hambre era un cuchillo afilado que ya no perdonaba. Se levantó con lentitud, sintiendo cómo le dolían los huesos, como si cada articulación le reclamara los años de esfuerzo. Caminó hasta la esquina donde guardaba su jarro, buscando agua, pero ya no había ni eso. Solo una gota seca que bajó por el borde, como si también esa gota supiera que allí ya no quedaba esperanza. Miró alrededor y su casa parecía más vacía que nunca. El banco estaba cubierto de polvo, las herramientas colgaban inmóviles en la pared,
y el aire se sentía denso, casi irrespirable. Don Eusebio se sentó una vez más frente a la cruz. Ya no tenía lágrimas. Se sentía como un árbol viejo, olvidado en un campo de nadie. Las voces de los clientes, los saludos de los niños, los pasos apresurados de la gente del pueblo, todo era parte de un eco lejano, de una vida que parecía no volver jamás. Recordó entonces a un niño que solía ir a visitarlo. Se llamaba Mateo, y tenía apenas 8 años. Era pobre como él, con los zapatos rotos y los dedos asomándose entre los agujeros. Pero siempre llevaba una sonrisa, y a veces le dejaba una galleta a escondidas, diciendo: «Mi mamá dice que usted es el zapatero de Dios, porque hace que los pobres caminen como nuevos». Esa frase se le clavó en el alma. ¿Dónde estaría Mateo ahora? ¿Tendría frío también? ¿Habría comido algo en los últimos días? Pensarlo le partía el corazón. Don Eusebio, con esfuerzo, tomó una de sus herramientas viejas y empezó a limpiar unas botas que había dejado un cliente hacía meses y nunca regresó. Las limpiaba sin razón, sin encargo, sin pago. Solo por no dejar morir la esperanza. Las frotaba con manos temblorosas, como si aún pudiera hacer algo útil, como si con cada pasada pudiera invocar el recuerdo de tiempos mejores. Su estómago rugía, pero él seguía en silencio. La fe era lo único que quedaba. Y hasta esa, a veces, parecía flaquear. Esa noche, con el estómago vacío y la garganta seca, volvió a orar. Pero ya no habló. Solo miró la cruz. Y por primera vez, pensó que quizás Dios lo había olvidado. Cerró los ojos con el alma en pedazos. Si esa noche moría, que al menos fuera en paz. Que el frío lo abrazara con suavidad. Que la oscuridad lo recibiera como un viejo amigo. Y que, al final, su madre y su padre lo esperaran del otro lado, con un plato de sopa caliente. Pero Dios no olvida. A lo lejos, entre la bruma de la mañana siguiente, se oyó un motor. Algo raro para ese rincón tan apartado. Don Eusebio apenas reaccionó. Solo cuando los golpes en la puerta retumbaron con fuerza, como si la vida misma volviera a tocar, se levantó con dificultad. Y al abrir, allí estaba. Un hombre elegante, con traje y zapatos relucientes. Y un auto estacionado afuera. Cuando abrió la puerta, don Eusebio parpadeó varias veces, intentando entender si lo que veía era real o un espejismo causado por el hambre. Frente a él, un hombre alto, de rostro amable y mirada inquieta, le ofrecía una sonrisa que contrastaba con la crudeza del invierno. Llevaba un abrigo grueso y una bufanda de lana, y detrás de él, el motor de un auto aún rugía suavemente, como si también esperara algo. Pero lo que más llamó la atención de don Eusebio no fue el auto ni la ropa del extraño, sino las 2 bolsas que llevaba en sus manos, una llena de zapatos, y la otra, con comida. ¿Usted es don Eusebio?, preguntó el hombre, con una voz firme pero cálida. Sí, soy yo, respondió el anciano, con un hilo de voz que apenas pudo salir de su boca reseca. Me recomendaron su trabajo. Dicen que usted hace milagros con los zapatos. Vengo desde el pueblo vecino. Soy dueño de una pequeña fábrica y necesito a alguien con experiencia. No encontré a nadie mejor que usted. Aquí traigo unos pares para reparar, y pensé que tal vez necesitaba algo para desayunar. Don Eusebio no respondió de inmediato. Se quedó paralizado. Su cuerpo, tan cansado y débil, apenas podía sostenerse. Las lágrimas empezaron a brotar, silenciosas, como una lluvia que llevaba demasiado tiempo retenida. Quiso decir algo, pero la emoción lo ahogó. Solo alcanzó a juntar las manos con torpeza y mirar al cielo. Gracias, gracias, mi Dios, susurró, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. El hombre, conmovido, lo ayudó a sentarse. Entraron juntos a la casa, y por un momento, el lugar ya no pareció tan triste. El olor a pan caliente, a café recién hecho y a vida, volvió a llenar el aire. Don Eusebio comió despacio,
con las manos temblorosas, como si estuviera tocando un milagro. Cada bocado era una oración. Cada sorbo, una promesa cumplida. El hombre no lo interrumpió. Solo lo observaba con respeto, como quien presencia algo sagrado. Cuando terminó, el anciano limpió sus lágrimas y tomó un par de zapatos de la bolsa. Estos están bastante gastados, pero se pueden salvar. Solo necesitan cuidado. Como todo en esta vida, dijo, con una sonrisa frágil pero viva. El hombre sonrió también. No sabía que estaba siendo testigo de un acto de fe, más fuerte que cualquier sermón. Allí, en ese rincón olvidado, un zapatero pobre, que había estado al borde del abandono total, seguía ofreciendo sus manos para reparar lo roto. No solo en el cuero, sino en el alma. Esa noche, don Eusebio volvió a arrodillarse frente a la cruz. Pero ya no lloró de hambre ni de tristeza. Lloró de gratitud. Su voz, aunque cansada, tenía otra fuerza. Como si le hablara a un amigo que nunca se fue, aunque el silencio lo hiciera pensar lo contrario. Tardaste, pero llegaste, Señor. Y como siempre, justo a tiempo. Durante los días siguientes, el viejo banco de trabajo volvió a llenarse. Zapatos rotos, botas deshilachadas, tacones vencidos, todos parecían llegar como si supieran que allí, en ese rincón humilde, aún había manos dispuestas a darles una segunda oportunidad. Don Eusebio trabajaba con una mezcla de solemnidad y ternura. Cada zapato que tocaba lo trataba como si fuera el último. Les hablaba en voz baja, como si pudiera escuchar sus historias, como si entendiera el cansancio que llevaban en sus suelas. Pero su cuerpo ya no era el de antes. A veces, sus dedos se entumecían y se le caían las herramientas. Otras veces tenía que detenerse para recuperar el aliento, mientras su espalda crujía como una puerta vieja. Aún así, no se quejaba. Todavía puedo. Dios me ha dado un poco más de tiempo, se repetía a sí mismo, como un mantra. Tenía miedo de que todo fuera un sueño. Que al despertar, volviera a estar solo, con el estómago vacío y la casa en silencio. Pero cada mañana, al ver los zapatos junto a la mesa, sabía que era real. El hombre del auto volvió cada semana. Se llamaba Julián, y no tardó en tomar cariño por el anciano. Empezó a quedarse más tiempo, ayudándole a organizar los pares, trayéndole café caliente y escuchando sus historias. Descubrió que don Eusebio no solo era un zapatero, era un sabio. Cada frase suya tenía el peso de una vida vivida con sencillez, pero también con una dignidad que estremecía. Julián, que siempre había vivido apurado, empezó a ver la vida de otra forma. ¿Y nunca se casó, don Eusebio?, le preguntó un día, mientras él remendaba unas botas de cuero. No, mi hijo. La vida no me dio tiempo, ni nadie me esperó lo suficiente. Y yo tenía muchos pies rotos que sanar. Preferí quedarme con ellos, respondió, sin rencor, con una sonrisa triste. Esa noche, después de que Julián se fue, el anciano se sentó frente a la cruz. Encendió una vela y cerró los ojos. El viento soplaba suave por las rendijas de la ventana. La llama titilaba, como si también rezara. Y don Eusebio, con la voz entrecortada, dijo algo que llevaba guardado hacía mucho. Gracias por no olvidarte de mí, pero si me das un poco más de tiempo, Señor, quiero seguir ayudando. Aún hay mucho por remendar, no solo zapatos, también corazones. Y entonces, como si el cielo respondiera, la vela no se apagó esa noche. Ni siquiera cuando el viento se coló más fuerte. Una mañana gris, mientras el cielo lloraba una lluvia fina y constante, don Eusebio sintió que algo dentro de él no estaba bien. Se levantó con dificultad, como si su cuerpo hubiera envejecido 10 años durante la noche. La vista se le nublaba por momentos, y sus piernas ya no respondían con la misma firmeza. Aún así, se sentó frente al banco y comenzó a trabajar. El deber era más fuerte que el dolor. Y él, acostumbrado a remendar lo roto, no quería que nadie notara que ahora el roto era el mismo.
Julián llegó como siempre, con su bolsa de zapatos y una sonrisa, pero al ver la palidez del rostro de don Eusebio, su expresión cambió. Se acercó, preocupado, y le tocó el hombro. Estaba helado. Don Eusebio, ¿está bien? Solo estoy un poco cansado, la humedad me afecta los huesos, mintió, sin querer preocupar a nadie. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Hablaba en susurros, como si temiera romperse al alzar la voz. Julián no insistió. Pero al marcharse, dejó una sopa caliente en el fuego y regresó antes de lo habitual al día siguiente. Al entrar, lo encontró dormido en el banco, con la cabeza recostada sobre unas botas a medio remendar. Tenía los labios resecos y la respiración entrecortada. Lo despertó con suavidad y lo ayudó a acostarse en la cama. Don Eusebio apenas murmuró un «gracias» y cerró los ojos con un suspiro que dolía de solo oírlo. Los días siguientes fueron aún más duros. El cuerpo del anciano no respondía, pero su espíritu seguía luchando. Se negaba a dejar de trabajar. «Todavía hay zapatos esperando», decía, mientras sus manos temblaban y sus ojos se cerraban de puro agotamiento. A veces hablaba con la cruz en voz baja, como un niño pidiendo consuelo. A veces, simplemente lloraba en silencio, con una mezcla de miedo, cansancio y resignación. Una tarde, Julián lo encontró escribiendo algo en una hoja vieja, con una letra temblorosa y desordenada. Cuando le preguntó qué era, el anciano solo dijo unas palabras: «por si Dios decide que ya es hora». Julián tuvo que salir para que no se le notaran las lágrimas. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, y la lluvia comenzaba otra vez. El mundo parecía acompañar el dolor que crecía en ese rincón humilde. Esa noche, el banco de trabajo quedó vacío por primera vez en semanas. La cruz, silenciosa, parecía mirar hacia la cama con ternura. Don Eusebio dormía, pero su alma no descansaba. Soñaba con su padre, con su madre, con el pequeño Mateo, y con todos aquellos que alguna vez caminaron gracias a él. Su vida no había sido fácil, pero había sido profundamente valiosa. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. En la pequeña casa de madera, la vela junto a la cruz seguía encendida, aunque apenas parpadeaba. Julián entró despacio, sin hacer ruido, como si intuyera que el tiempo dentro de esa casa ya no seguía las reglas del mundo exterior. Lo encontró sentado junto a su banco, con los ojos entrecerrados, cosiendo con esfuerzo un par de zapatitos diminutos. Era calzado de niño, de esos que ya casi no se veían por el pueblo. ¿Y esos, para quién son, don Eusebio? El anciano sonrió, apenas. No alzó la mirada. Solo murmuró: «Para Mateo, por si vuelve». Julián sintió un nudo en el pecho. Mateo, ese niño del que tanto hablaba, que le dejaba galletas, que llamaba a Eusebio, el zapatero de Dios. Nadie lo había visto en años. Algunos decían que su madre se lo llevó lejos. Otros, que murió en un incendio. Pero don Eusebio nunca lo creyó. En su corazón, el niño aún vivía. Y ahora, con sus últimas fuerzas, quería dejarle algo, un par de zapatos nuevos. Pequeños, limpios, remendados con amor. Como un legado silencioso. Pero sus manos ya no respondían. La aguja cayó al suelo, y don Eusebio se inclinó para recogerla, pero no pudo. Julián se arrodilló rápido, la tomó por él, y la colocó suavemente en su palma. El anciano lo miró entonces, y en sus ojos había lágrimas contenidas por demasiados años. «Ya no puedo más, hijo, pero no me da miedo. He vivido pobre, sí, pero lleno de amor. Y de fe. Eso no me lo quitó ni el hambre, ni la soledad, ni el olvido». «No está solo, don Eusebio», susurró Julián, con la voz quebrada. «Estoy aquí. Y muchos más, aunque usted no lo vea». Don Eusebio sonrió débilmente. Se recostó en la cama, y miró por última vez la cruz en la pared. «Dile adiós,
que hice lo mejor que pude, que remendé todo lo que mis manos alcanzaron, y que lo esperé, con el corazón abierto. El atardecer llegó con una luz dorada, serena, que se filtró por las rendijas como una caricia. Don Eusebio cerró los ojos. Su respiración era apenas un suspiro. Y así, mientras el cielo se vestía de fuego y la cruz parecía brillar en la penumbra, el zapatero de Dios entregó su alma, en silencio, como vivió. Julián cayó de rodillas y lloró como un niño. Acarició la mano ya inmóvil del anciano y se prometió a sí mismo que su historia no quedaría olvidada. La noticia se esparció lentamente por el pueblo, como un susurro triste que recorría las calles vacías. Don Eusebio ha partido, decían algunos, con la voz temblorosa. Otros simplemente guardaban silencio, bajaban la cabeza y murmuraban una oración. A pesar de que muchos ya no lo visitaban, todos sabían quién era. El viejo zapatero. El hombre que nunca cobraba de más. El que, con sus manos cansadas, les había devuelto el andar cuando la vida les quitaba el camino. Julián organizó el entierro. No había familia cercana, ni parientes conocidos. Pero no hizo falta. Ese día, la pequeña iglesia del pueblo se llenó. Gente humilde, obreros, ancianas con pañuelos en la cabeza, niños descalzos, todos llegaron. Algunos llevaban los zapatos que él había remendado. Otros los traían rotos, como ofrenda. No querían que lo enterraran con flores, sino con lo que él más amó, los pasos de quienes lo recordaban. Sobre el ataúd, Julián colocó algo pequeño, pero simbólico, los zapatitos de Mateo, terminados como pudo completarlos con sus propias manos. El hilo no era parejo, la costura no tan precisa como la de don Eusebio, pero llevaban el alma de aquel gesto. El último encargo. El último acto de amor. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, muchos no pudieron contener el llanto. No por la muerte, sino por todo lo que se iba con él, la bondad silenciosa, el servicio sin recompensa, la fe sin condiciones. Julián tomó la palabra frente a todos, con la voz rota pero firme. Don Eusebio no tenía riquezas. Pero dejó una fortuna. Cada paso que dimos gracias a él, cada día que caminamos un poco más lejos, porque sus manos nos ayudaron a no rendirnos, eso vale más que cualquier herencia. Él no solo remendó zapatos. Remendó vidas. Y hoy, nos toca a nosotros seguir caminando. El silencio fue total. Solo se escuchaban los sollozos, el canto lejano de una mujer anciana, y el crujido de las hojas bajo los pies de los que se marchaban, lentamente, como si no quisieran irse del todo. Esa noche, Julián volvió a la casa del zapatero. Entró en silencio, como si aún pudiera encontrarlo sentado en su banco. Tocó las herramientas, aún manchadas de tierra y grasa. Miró la cruz, la vela consumida. Y sobre la mesa, encontró algo que no había visto antes, una caja pequeña, envuelta en un pañuelo. Dentro había una nota, escrita con esa letra temblorosa de los últimos días. Para quien quiera seguir. Porque los pies se cansan, pero el amor no. Eusebio. Y debajo, un par de herramientas gastadas, y una libreta con dibujos de suelas, medidas de pies, nombres, y oraciones. Pasaron los días, y la casa de don Eusebio permanecía en pie, humilde pero viva, como si su alma aún habitara entre esas paredes viejas y ese banco que guardaba tantos silencios. Julián iba cada mañana, barría el polvo, ordenaba los zapatos que la gente seguía dejando en la entrada. Nadie se los llevaba. Solo los dejaban allí, como si aún creyeran que, en las noches, alguien los arreglaría. Y tal vez, de algún modo, así era. Julián no sabía remendar zapatos. Pero aprendió. Con las manos torpes y la guía de la libreta que Eusebio dejó, empezó a entender el arte de coser con el alma. Cada puntada era una oración. Cada suela recuperada, una historia de vuelta al camino. Gente de otros pueblos comenzó a llegar, no solo por el trabajo, sino por la historia. Porque algo había en ese lugar, una paz, una calidez, un eco que acariciaba. Un día,
llegó una mujer joven con un niño de la mano. El pequeño tenía los zapatos destrozados y los ojos llenos de asombro. Al ver el banco de trabajo, corrió y lo tocó con una ternura que solo los niños conocen. ¿Aquí trabajaba el zapatero de Dios?, preguntó. Julián sonrió, conteniendo la emoción. Sí. Aquí, y aquí sigue, dijo, llevándose la mano al pecho. Y entonces, como si fuera un guiño del cielo, el niño sacó una galleta de su bolsillo y la dejó sobre el banco. Mi abuela me dijo que él siempre compartía cuando no había nada, yo quiero compartir con él. Julián no pudo contener las lágrimas. Porque entendió, en ese momento, que don Eusebio no se había ido. Estaba en cada acto de bondad. En cada paso remendado. En cada niño que aún cree. En cada corazón que sigue ayudando, aún sin tener mucho para dar. Con el tiempo, el viejo taller se transformó. Julián lo pintó, reparó el techo, pero dejó intacto el banco, la cruz, y aquella libreta que todos hojeaban con respeto. Lo llamaron, el taller de los cielos. Nadie cobraba allí. Cada quien dejaba lo que podía. Y en la entrada, una placa de madera tallada por manos agradecidas decía: aquí vivió don Eusebio, el zapatero de Dios. No tuvo riquezas, pero ayudó al mundo a seguir caminando. Y cada noche, cuando todo quedaba en silencio, el viento soplaba con suavidad por las rendijas. Como una bendición. Como una promesa. Porque cuando un corazón bueno deja huella, ni la muerte puede borrarla. Don Eusebio no fue famoso. No tuvo seguidores. No ganó premios. Pero fue luz. En un mundo que corre y olvida, él se detuvo a remendar, a escuchar, a dar. Fue pobre en bienes, pero rico en amor. Y hoy, su historia sigue caminando en cada uno de nosotros. Porque el amor humilde, callado, sincero, es el verdadero milagro. No dejes de creer. No dejes de dar. Porque tú también podrías ser el zapatero de alguien.